Andrea y Tatiana son dos viajeras frecuentes de la plataforma Goovery, la cual se encarga de traer productos comprados en Estados Unidos al Perú, mediante el uso de viajeros para evitar que los productos paguen impuestos o sean retenidos por la aduana en el Perú. Por ello, estas viajeras solían recibir los paquetes en su departamento de Miami. Los agrupaban y los traían al Perú dentro de su maleta. Esta vez que era algo completamente lícito. Sin embargo, cierto día, al momento de llegar a la ciudad de Lima, fueron sorprendidas por un perro de la unidad canina de la policía. Este último advierte que en la maleta de las viajeras había rastros de droga, lo cual era cierto, pues 2 cajas de iPhone estaban llenas de cocaína, incluso cuando estaban selladas. Ellas explicaron el proceso de su trabajo y que no sabían del contenido ilícito de esas cajas. Muy bien, aquí una vez más vamos a recurrir a la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría de la imputación objetiva demanda que el agente puede incrementar, ¿no es cierto?, puede incrementar el riesgo permitido, pero ese incrementar el riesgo permitido exige un conocimiento previo de que su conducta es delictiva. Nosotros dentro del Código Procesal Penal tenemos varias categorías y dentro de ellas vamos a encontrar la figura del error de tipo y el error de prohibición. Estas lo que hacen es, como su nombre lo dice, establecer que existe un error por parte del agente en la comprensión respecto al tipo o en la causa de justificación si hablamos del error de prohibición. Y entonces, el agente despliega una conducta sin saber que su conducta es delictiva, ya sea porque ha sido inducido en error o porque no ha sido inducido en error. Y entonces, en el caso del error de tipo y el error de prohibición, recordemos que hay 2 supuestos: el error de tipo, error de prohibición, vencible e invencible. Y entonces, hablaremos del error de tipo o del error de prohibición vencible cuando el agente, con una diligencia promedio, pueda advertir que su conducta es delictiva. Y entonces, si es que es un error de tipo vencible y el tipo penal lo admite, este se convertirá en un delito culposo. Ojo, si el tipo penal lo admite. En el caso concreto que hablamos de tráfico ilícito de drogas, no existe el delito de tráfico ilícito de drogas culposo, por lo que jamás podríamos pensar que podríamos aplicar este tipo penal. Pero si es que el error de tipo o el error de prohibición es invencible, esto es, el agente, incluso con la diligencia promedio debida, no podría haber advertido la ilicitud de su conducta, la tipicidad de su conducta o que no esté en una causa de justificación, entonces automáticamente es atípica la conducta. Y entonces, en esa lógica, tendremos que identificar en cuál de los supuestos nos encontramos. En este caso, hablamos de personas que no saben su contenido. Para no inducir error, la respuesta correcta es el error de tipo. Ahora, para entender el por qué, vamos a explicar. No puede ser un error de prohibición, porque el error de prohibición, si bien es cierto, está arreglado en el mismo artículo que el error de tipo, la diferencia es que el error de tipo ataca respecto al elemento objetivo del tipo penal, el error de prohibición ataca la antijuricidad respecto al hecho. Ustedes recordarán que la teoría de delito se subsume primero sobre 5 categorías que luego se acotan a 3, ¿no es cierto? Estas 5 categorías eran conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad. Posteriormente, esta teoría se adecúa, ¿no es cierto?, y se acota a lo que hoy conocemos como tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad no es otra cosa que aquellos elementos objetivos y subjetivos que describe cada uno de los tipos penales que obran en el Código Penal, ¿no es cierto? Cada uno de estos elementos. La antijuricidad tiene que ver con la premisa que, siendo una conducta típica, esta se encuentra o no dentro de alguna causa de justificación. Y finalmente, la culpabilidad como tercer y último elemento tiene que ver con la capacidad del agente para poder interiorizar o no la reprochabilidad respecto a la ilicitud de esta conducta. Y entonces cada uno de estos ítems o cada uno de estos elementos de la teoría del delito tiene que ser analizados caso por caso. Cuando hablamos del delito de tráfico ilícito de drogas, lo primero que tenemos que hacer es que el agente tiene que conocer que el producto que está llevando aquí se trata de una sustancia ilícita, o mejor dicho, de una droga. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan, hay un tiktokero muy viral, un influencer muy viral que en algún momento se hizo muy famoso a partir de un video donde aparece pues en pantalla
ve a un patrullero y dice, señores, mira, hoy un favor, grábame, te doy mi celular, y comienza a sacar una bolsita blanca y dice, señores, comienzo a ofrecer, este es de la más fina, de la que tomó Maradona, de la que no sé qué, no sé cuántos, es droga. Obviamente la policía se baja, lo detiene, lo interviene y dice, no, oye, mira, esto está algo, cuñadito. ¿Ok? Pero claro, la policía infiere de que eso es una droga. No va a poder saberlo hasta que finalmente haga la prueba o la pericia respectiva respecto a ello. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Ellas están dentro de lo que se establece como una conducta completamente neutral. Vamos a verlo más abajo. Y entonces esa conducta neutral involucra que hay un error de tipo. Yo pensé que mi conducta era completamente típica. Yo no sabía que este bien que tiene drogas tenía drogas. Error de tipo. En cambio, el error de prohibición tiene que ver con que yo sé que mi conducta es delictiva, sin embargo, yo la despliego pensando que me encuentro en una causa de justificación. Resulta que hay un sujeto que aparentemente está tendido en una sala de necropsias, yo creo que está muerto, y entonces yo soy médico necropsiador, vengo, lo toco y pienso que está muy frío, entonces está muerto, y entonces inicio la necropsia, pero oh sorpresa, no está muerto, estaba vivo, estaba descansando después de la guardia. Yo, pensando que estaba vivo, o mejor dicho, que estaba muerto, ejecutado la acción de atentar contra su integridad, contra su vida, contra su salud. Error de tipo. Pero ¿qué pasa más bien en aquel supuesto donde puede ocurrir? Un periodista comienza a filmar lo que vino ocurriendo sobre las olas de inseguridad o está filmándose una película de un presunto asalto a un vehículo. Pasa por la zona un policía que no advierte esta grabación y entonces ve a un sujeto armado, ve que está amenazando a todos, saca su arma de fuego y lo mata. Él sabe que esa conducta de matar es una conducta homicida prevista en el artículo 106 del Código Penal. Él sabe, quiere elementos objetivos, subjetivos del tipo penal de homicidio. Sin embargo, él dice, yo lo hago porque soy un policía y me encuentro en una causa de justificación en el ejercicio de un deber, porque soy policía y tengo el deber de proteger al resto. Y lo mata. Ya no estoy en un error de tipo, sino en un error de prohibición, porque cree que está en una causa de justificación. Ojo, no es el caso es claramente un error de tipo. Obviamente, tampoco podría ser la C respecto al error culturalmente condicionado, porque esto parte más bien de que la gente despiega la conducta en razón a sus parámetros culturales o cosmovisión del mundo. El sujeto cree por la cosmovisión del mundo que esa conducta es correcta. En este caso, Andrea y Tatiana no están llevando iPhone porque creen que llevar iPhone es parte de entregar un fruto a la Pachamama, al sol o demás. Es parte de su trabajo. ¿Ok? Entonces no podría ser ese supuesto. Finalmente, no podríamos hablar de error en el golpe, porque el error en el golpe viene a ser un elemento a analizar respecto a la imputación objetiva del resultado. Si nos revisamos y recordamos un poco la teoría de la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva se desdobla en imputación objetiva a la conducta e imputación objetiva al resultado. Y entonces, para poder analizar la imputación objetiva al resultado, es un requisito previo haber indagado la imputación a la conducta y verificar que esta imputación a la conducta sí es típica. En el presente caso, ¿podemos hacerlo? No, porque ya hemos identificado que la conducta que se les imputa a estas chicas es atípica. Es atípica porque finalmente ellas no han desplegado la intencionalidad necesaria o tener conocimiento de que su conducta era ilícita. No tenían conocimiento de que su conducta era ilícita. Y entonces es un error de tipo. Entonces, por esa razón no podríamos hablar de error de golpe. Por definición, el error en el golpe es cuando yo pienso que voy a matar a A, pero mato a B. No es el caso, ¿ok? Pero ojo, para analizar error en el golpe, que es un elemento que se analiza como tipicidad objetiva del resultado, previamente deberíamos haber analizado la tipicidad objetiva de la conducta. Entonces, nuestra alternativa correcta es error de tipo.